Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Contreras, soy estudiante de Ingeniería Química y este es mi trabajo final de corte acerca de las propiedades de la tabla periódica. Para comenzar, daremos un repaso previo a la tabla periódica de los elementos, en la cual se ven reflejados cada uno de los elementos que la componen, haciendo énfasis en su respectivo radio atómico. Comenzaremos analizando la variación del radio atómico. En la siguiente tabla de dispersión, en la presente tabla de dispersión, podemos ver que los elementos que se encuentran en la tabla periódica con un valor de número atómico entre 1 y 3 presentan una variación bastante considerable, bastante sobresaliente dentro de nuestro diagrama, dentro de nuestro diagrama, por así decirlo. También podemos notar que del 3 en adelante se pueden ver unas variaciones las cuales no son muy notorias, por así decirlo, no tanto como las del 1 y el 3, pero sí hay una cierta variación. Podemos notar que, por ejemplo, entre los elementos entre el 11 y el 17, 18 tienden a disminuir su valor de radio atómico a medida que va aumentando el número atómico. También podemos ver que, por ejemplo, elementos que van desde el 25, 26 hasta el 31 son elementos que se mantienen constantes. Su variación no es muy notoria, por así decirlo. Podemos ver también en esta gráfica que así como hay elementos que aumentan su valor de radio atómico, hay otros que lo disminuyen a medida que aumenta su valor de número atómico, como lo es el caso, por ejemplo, de los elementos que están entre el 53, 54 hasta el 55. Son elementos que aumentan su valor de radio atómico a medida que van aumentando su valor de número atómico. Como conclusión general de esta diapositiva y de la variación del radio atómico respecto al número atómico, podemos decir que el radio atómico es bastante cambiante. No es un valor que se mantiene constante, ni tampoco hay un comportamiento exacto en cuanto a todos los elementos que tienen o presentan un radio atómico dentro de la tabla periódica. De forma siguiente, vamos a analizar la variación del punto de ebullición respecto también al número atómico, el cual presenta la tabla periódica de los elementos. Podemos notar también en esta tabla que el valor del punto de ebullición de los elementos es bastante cambiante. No hay un valor constante, un aumento constante o una disminución constante de estos. Podemos decir también que los elementos no tienen un comportamiento predecible, ya que, por ejemplo, los elementos que van del valor del 1 al 7 aumentan y disminuyen en su vez. También podemos ver, por ejemplo, que elementos que están ubicados, por ejemplo, entre el rango de 37 a 40, 42 de número atómico, son elementos que presentan un alto valor en cuanto a su punto de ebullición, pero que cuando llegamos a ese 42 en cuanto a número atómico en adelante, hasta el 47 más o menos, estos valores de punto de ebullición tienden a disminuir. Entonces, como tal, podemos decir que el valor de punto de ebullición no depende como tal del valor de número atómico, ya que este varía. El número atómico puede ser alto y el valor de punto de ebullición puede ser bajo. Esto varía dependiendo del elemento. Posteriormente vamos a analizar la tabla que nos muestra la variación del punto de fusión. Aquí también podemos notar que los elementos no tienen un comportamiento constante, un comportamiento predecible, ya que vemos muchos altos, muchos bajos, pero en este diagrama podemos notar que hay unos valores que están constantes, como son del 1 al 4, del 7 al 10, del 16 al 19, del 46 al 55, son valores que permanecen constantes, lo cual quiere decir
que por más que el número atómico del elemento está aumentando, de los elementos va aumentando, el punto de fusión de estos sigue siendo el mismo. Entonces podemos llegar a esta conclusión. Entonces en esta tabla podemos afirmar, podemos decir que el valor del punto de fusión en ocasiones aumenta, en ocasiones disminuye, en ocasiones se mantiene constante, pero que este no depende tampoco del valor del número atómico, ya que este no determina como tal el valor del punto de fusión. Ahora vamos a analizar la variación de la densidad también dependiendo del número atómico, del valor del número atómico. Podemos ver que en la tabla que se nos muestra la variación de densidad en el diagrama hay un aumento, el cual no es constante, pero sí podemos ver un aumento, ya que a medida que el número atómico va aumentando, la mayoría de los elementos va aumentando también su densidad. Tales son el caso, por ejemplo, de los elementos que se encuentran entre el número atómico 37 y el número atómico 46. Esos elementos presentan un aumento constante, ya que podemos ver una subida bastante notoria en nuestro diagrama. También podemos notar que hay unas caídas bastante notorias, generando unas montañas, por así decirlo, en nuestro diagrama, el cual es el caso, por ejemplo, de los elementos ubicados entre el número atómico 76 y el número atómico 82, 83. Esos elementos presentan una variación dentro de los valores de densidad que disminuye a medida que el número atómico aumenta. Así que en general podríamos decir que la densidad no varía tanto. Sí varía, pero no varía tanto como en diagramas anteriores, ya que esta va aumentando a medida que el número atómico aumenta, aunque en algunos casos tiende a disminuir, pero su comportamiento es mayoritariamente su comportamiento tiende mayoritariamente a aumentar. Ahora vamos a pasar a analizar la variación de la masa atómica también respecto al número atómico. En este diagrama podemos ver claramente que la masa atómica aumenta progresivamente, aumenta de forma directamente proporcional con el número atómico, ya que, por ejemplo, de los valores de número atómico entre 1 y 97 hasta más adelante, hasta el 118, podemos ver y analizar que el valor de la masa atómica también aumenta. A medida que uno aumenta, el otro también aumenta, por lo tanto son directamente proporcionales y se puede llegar a la conclusión de que la masa atómica depende del valor del número atómico. Entre mayor sea el valor del número atómico, mayor es el valor de masa atómica del elemento. Por consiguiente, pasaremos a analizar la variación de la electronegatividad. En la variación de la electronegatividad podemos notar en el diagrama que esta tiende a disminuir y aumentar también dependiendo pues de algunos rangos, ¿sí? Podemos notar que los valores de número atómico entre 4 y 7 son valores de electronegatividad que aumentan, pero de 7 a 10 este valor de electronegatividad disminuye en dichos elementos. También podemos notar dentro de nuestro diagrama que hay intervalos o hay espacios en los cuales los elementos se mantienen en un valor constante de electronegatividad, los cuales son el caso, por ejemplo, de los elementos que se encuentran entre 63 y 68, 69, o los elementos que están entre 94 hasta el 100. Respecto a este diagrama, podemos decir que pese a que los elementos tienden a presentar subidas y caídas en cuanto a su valor de electronegatividad, el comportamiento estándar, por así decirlo, del diagrama tiende a disminuir. El valor de electronegatividad de los elementos tiende a disminuir mucho, aunque podemos notar que hay una parte del diagrama que no se acomoda como tal a esta conclusión. ¿Cuál es esta parte? Podemos ver que los valores de número atómico entre 22 y 25, estos elementos presentan una caída abismal en cuanto al valor de electronegatividad, llegando hasta 0. Por lo cual, esta sería una excepción a nuestra conclusión anterior, ya que dijimos que por lo general, si hayan altos y bajos, el valor tiende a disminuir. Pero
como podemos notar en el diagrama, este valor disminuye demasiado y se aleja mucho de la línea roja que nos presenta la gráfica, la cual es la que nos marca o nos define el comportamiento, por así decirlo, de los valores del eje Y, en los cuales está definida la electronegatividad. Ahora analizaremos la variación de la primera energía de ionización. ¿Cómo varía esta respecto al número atómico? Podemos ver que los elementos que se encuentran ubicados entre 0 y 1, 0, 1 y 2, son elementos en los cuales la energía de ionización tiende a aumentar, pero que del 2 en adelante, casi llegando al 4, estos elementos tienden a disminuir su energía de ionización. También podemos notar que en toda la gráfica hay altos y bajos, al igual que en muchas otras de las gráficas anteriores. Hay altos y bajos en los valores de energía de ionización de los elementos respecto al número atómico, pero que ajeno a esto, el comportamiento del valor de energía de ionización tiende a disminuir a medida que el número atómico aumenta. Por consiguiente, podemos deducir o podemos llegar a la conclusión de que a medida que el número atómico va aumentando, el valor de energía de ionización va disminuyendo, no de forma radical, no de forma constante, pero sí hay una disminución notoria en cuanto a los valores de la primera energía de ionización. Posteriormente a esto vamos a analizar la variación del radio covalente también respecto al número atómico. En el radio covalente podemos notar que este presenta unas pequeñas variaciones en los elementos que se encuentran entre 1 y 40 en cuanto a valor del número atómico. Esas variaciones no son muy notorias, casi hasta se podría decir que se presentan valores semiconstantes o constantes de variación de radio covalente, pero cuando llegamos a 40 podemos notar de forma sencilla que el valor de variación de radio covalente aumenta casi hasta llegar a los 140, y que cuando llega a 43 o 42, este valor de radio covalente disminuye hasta volver a llegar casi a los 0, al valor de 0 en cuanto a radio covalente, y sigue manteniéndose constante. Podemos ver también que cuando este valor de número atómico llega a 73, vuelve a aumentar el valor del radio covalente, el cual se mantiene en aumento hasta llegar a 73, hasta 74, 75, y que vuelve a decaer para mantener de ahí en adelante un valor de radio covalente constante. De esta gráfica se puede concluir que el radio covalente es un valor que por lo general tiende a mantenerse constante, que en muy pocos intervalos tiende a aumentar y a disminuir, y que cuando lo hace aumenta de forma drástica o disminuye de forma drástica también. Ahora vamos a analizar la variación de la conductividad eléctrica. En esta gráfica podemos notar que el esquema no se sigue no es constante como tal, o sea, las líneas se cortan. ¿Por qué se cortan? Donde las líneas se cortan es porque los elementos que se encuentran entre estos valores, por ejemplo los elementos entre 4 y 10, son elementos que en la tabla periódica que se usó para hacer este análisis no se encuentra registrado su valor de conductividad eléctrica. Por lo tanto, vemos unos cortes dentro de la gráfica. Dicho esto, podemos decir que el valor de conductividad eléctrica no es un valor constante, no es un valor con un aumento constante o predictivo, no es un valor con una disminución constante, es un valor que varía demasiado. En algunos puntos aumenta, en algunos puntos disminuye. Tal es el caso, por ejemplo, de los valores entre 76 y 78, 75. Entre 76 y 78 podemos notar que la conductividad eléctrica aumenta de forma notoria,
y que cuando llega a 77 más o menos tiende otra vez a disminuir. Entonces podemos decir que la electronegatividad, que la conductividad eléctrica es un valor que no depende del número atómico, depende también del elemento. Dicho esto, podemos decir que el valor de conductividad eléctrica no es un valor constante, no es un valor con un aumento constante o predictivo, no es un valor con una disminución constante, es un valor que varía demasiado. En algunos puntos aumenta, en algunos puntos disminuye. Tal es el caso, por ejemplo, de los valores entre 76 y 78, 75. Entre 76 y 78 podemos notar que la conductividad eléctrica aumenta de forma notoria, y que cuando llega a 77 más o menos tiende otra vez a disminuir. Entonces podemos decir que la electronegatividad, que la conductividad eléctrica es un valor que no depende del número atómico, depende también del elemento. Ahora vamos a analizar la gráfica de variación de calor específico respecto también al número atómico. Como lo había dicho en la gráfica anterior, en las partes o puntos donde la gráfica se corta, donde no mantiene una línea, es porque estos elementos no presentan un valor registrado en la tabla periódica que se usó para hacer dicho trabajo. Entonces, podemos notar que el calor específico tiende a variar, pero en pocas ocasiones. En la mayoría de sus veces, lo que aumenta, lo que disminuye es muy poco. Incluso hay un punto entre el 64 y el 82 de valor de número atómico, en el cual casi que se mantiene constante, llegando a valores casi iguales a cero. La gráfica tiende como tal a disminuir. La línea roja que podemos ver ahí es una línea que nos dice que el valor de calor específico, a medida que el número atómico va aumentando, es un valor que tiende a disminuir. Por más que aumente, él vuelve a disminuir, vuelve a aumentar, vuelve a disminuir, pero hay un punto en el que empieza a disminuir de forma constante, como lo podemos notar al final de la gráfica. En conclusión, también podemos decir del calor específico que este no depende del número atómico, ya que aumenta en ocasiones disminuye, y el número atómico, por más que aumente o disminuya, no genera ningún tipo de cambio en este. Podemos ver también que los elementos con mayor calor específico son los elementos que se encuentran entre 28 y 30 en cuanto a número atómico, ya que estos valores empiezan a aumentar, y es en uno de estos en los cuales se alcanza el punto máximo. Ya llegando a 30, el valor de calor específico vuelve a disminuir casi hasta llegar a cero.